Nos metemos en otro tema, después volveremos obviamente cuando nos centremos bien qué pasó, pero ¿se acuerda que el lunes usted me decía, Nicolás Núñez, que bueno, que la RAE había aceptado el WhatsApp? Sí, WhatsApp con G. Exacto, aceptó, un par de cosas más. Se había puesto contento usted por eso. No. No, poco. me parecía extraño, me parecía extraño, ¿no? Sí, había aceptado WhatsApp con G y algunas otras palabras que en este momento no recuerdo, pero que se usan en el cotidiano y es cuando decís, che, habla bien, o escribí bien. Bueno, pero también ahí salió ese rechazo al lenguaje inclusivo, algo que de a poquito empezamos a aceptar algunos y algunas, y que de alguna manera se empieza también a meter en algunos lugares que hasta ahora parecía imposible. Pero bueno, parece que la RAE no está de acuerdo. Y lo bueno es que en este caso hay gente que se le planta y le dice a la RAE lo que le parece, lo que cree al respecto. Y por eso vamos a hablar con el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el abogado platense Fabián Salvioli, que le damos la bienvenida. Salvioli, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Bueno, sabemos que vos no has recibido de la mejor manera esta decisión de la RAE de entender el lenguaje inclusivo como algo que todavía no tiene nada que ver con el lenguaje, digamos. Sí, bueno, más que no recibirlo de la mejor manera, no comparto. Y me parece extraño porque la propia Real Academia Española actúa de manera inversa en todos los casos, menos en este. Es decir, recién ustedes decían que aceptó WhatsApp, aceptó octubre, septiembre, almóndiga, digamos, y que tienen que ver con usos cotidianos. El hablar bien o el hablar mal es un juicio de valor, digamos. Los usos cotidianos hacen al lenguaje y no al revés, no el lenguaje hacia el uso cotidiano, porque si no seguiríamos hablando como en la época de la colonia española, ¿verdad? Bueno, pero la RAE es completamente reactiva a el lenguaje género inclusivo, y eso es porque no estás discutiendo el lenguaje, estás discutiendo discriminación. Y entonces, por supuesto, el lenguaje es una expresión de poder. Y nada, yo lo que expresé fue nada más que mi opinión, en el sentido de que no me parece adecuado que la RAE descalifique el lenguaje género inclusivo. Que por supuesto no hay que condenar a nadie que no lo use, pero que tampoco hay que condenar a quien lo use, ¿no? Claro, este es el tema, ¿no? Porque pasa como que cuesta la aceptación, digamos, ¿no? Aquel que empieza a utilizar el todes o cosas por el estilo, parece que tiene de una parte de la sociedad un rechazo, y en este caso un rechazo que está casi avalado, digamos, podemos decir, por la Real Academia Española, que es como la voz más importante en el habla, ¿no? Sí, pero esa voz importante también marca un estigma. Lo que quiero decir es que hombre público, en el actual diccionario de la Real Academia Española, sigue siendo personaje importante, político, etcétera, y mujer pública es prostituta. Lo cual es bastante extraño después de que hace ya un siglo que la mujer ha tomado protagonismo en la vida pública, ¿no? Claro. Sí. Fabián, ¿cómo está? Lucía lo saluda. Hola. Sí. ¿Qué tal? Pensaba también, recordando algunas otras situaciones controvertidas, por llamarlo de alguna manera, que tuvo la RAE en el último tiempo, y que, por ejemplo, vinculado a lo que decía recién usted, recién en marzo de este año la RAE se dignó a sacar de las acepciones de fácil una que era referida a la mujer y que tenía que ver con aquella que, entre comillas, se presta al sexo sin problemas. Tiene que ver que piensa que el tema del lenguaje inclusivo, teniendo en cuenta todo esto que estamos mencionando, tiene que ver con algo de misoginia u homofobia de la RAE. De la RAE y de toda la sociedad. El machismo lamentablemente nos atraviesa a todas las personas. Yo no puedo decir que estoy exento de machismo porque me crié en un ámbito brutalmente machista. Lo que sucede es que lo interesante es que cuando te das cuenta decidís y tenés la libertad absoluta de continuar en esa línea o cambiar. Me han dicho algunas cosas en relación a este post. Yo lo hice para mis contactos en Facebook, mis amigos y mis amigas en Facebook. No lo hice para publicar, ni lo hice como relator de la ONU. Mi trabajo en Naciones Unidas no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con
situaciones de post-conflicto y justicia transicional y cómo reparar víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo estoy trabajando con cuestiones de Siria, Irak, en este momento Colombia, Sri Lanka, Nepal, y bueno, y cosas que son un tanto más complejas. Pero un portal de noticias lo tomó y puso un relator de la ONU, ni es Naciones Unidas, que nada, lo hice yo para mis amigos y mis amigas. De todas maneras, lo interesante es que las reacciones que ha tenido, he leído muchos comentarios de ese portal de noticias y he recibido una enorme cantidad de insultos que me han causado bastante gracia, pero insultos, o sea, insultos, ¿no? Del estilo, este tipo es un pelotudo, un idiota, un marmota, sin tomarse el trabajo de decir un párrafo en relación a qué cosa de la que yo señalaba en el post no es correcta. Claro. Sí, o que es una idiotez de todo lo que dijo, o que es claro, algo del texto. ¿Qué cosa efectivamente? Yo creo que cuando se cuestiona que se diga presidenta, porque ya existe la palabra presidente, entonces porque existe la palabra sirvienta, y nadie sabe contestar eso. Y la respuesta es porque sirvienta es un rol de mujer. Para el machismo, ¿sí? Sí. Digamos, es decir, entonces el lenguaje es la expresión de una determinada cultura, y la cultura nuestra es una cultura machista. La otra cosa interesante que te dicen es que te podés dedicar a cosas más interesantes que esta. Claro. Es buenísimo, ese argumento es genial, porque a mí hacer el post me tomó 5 minutos. Yo ayer, además, en la mañana, bañé a mi hijo, le di el desayuno, hice las observaciones a un proyecto de crímenes contra la humanidad que está preparando la Comisión de Derecho Internacional, que ya la envié, digamos, y preparé un concept note, que no es lenguaje inclusivo, sino que es inglés, para un seminario que organizo la semana que viene en Ginebra, con expertos y expertas de 20 países en relación a programas de reparaciones nacionales en materia de justicia transicional. Es decir, no dejé de hacer ninguna otra cosa que me parecía relevante, claro. por esa otra cuestión. Más bien, quienes pierden el tiempo son quienes discuten inútilmente estas cosas. ¿Por qué no dejan que la gente se exprese como quiere expresarse? Y no hay ningún problema. Puede ser una cuestión también de tiempo, digamos, esto, así como estas palabras, como dijiste al principio, ¿no? Almóndiga, octubre, una cuestión de tiempo de esta aceptación de este lenguaje inclusivo, por un lado por parte de la sociedad, por otro lado por parte de la Real Academia Española. Sí, por supuesto, el tiempo acomoda las cosas, si no nosotros seguiríamos hablando de vosotros, claro. Vos sabéis, y tú sabes, etcétera, en lugar de utilizar el voceo y lo otro, sí. Le seguiríamos tratando a nuestros padres de usted, y bueno, obviamente el lenguaje va evolucionando como va evolucionando las sociedades, y siempre hay una reacción conservadora que dice no, esto se está deformando, etcétera, etcétera. Pero no, el lenguaje se enriquece, efectivamente con estas cuestiones, ¿verdad? Claro. Debería cambiar la conformación de la RAE también, ¿no? Porque la presencia masculina es bastante importante. Yo hice un estudio de eso, yo hice un estudio, y además nadie tiene hecho... La otra cuestión interesante que te dicen, esto es una moda. Bueno, en realidad afirmar que es una moda es algo bastante ignorante, digamos, con todo respeto, porque... el primer curso que yo tuve sobre lenguaje y género, que fue el que efectivamente me cambió, porque yo también escribía y hablaba de otra manera, fue hace exactamente 24 años en Costa Rica. Sí. Y eso venía desde un poco antes. Entonces, moda, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver con algo fugaz. Entonces, nada fugaz dura 25 años. Claro. Al menos. Esto no es una moda, es algo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y tampoco resulta muy pertinente decir que es una estupidez. Uno puede decir que no está de acuerdo, y tiene todo el derecho de no estar de acuerdo. Pero decir que es una estupidez quizás hable de cómo abordamos las cuestiones como sociedad, porque Suecia incorporó hace un año el pronombre neutro, lo que viene a ser el todes.
que entre paréntesis yo no lo utilizo, pero bueno, Suecia lo incorporó porque entendieron que era importante utilizar un lenguaje neutro y no que el masculino englobe al femenino. Y bueno, yo tendría mis reparos en considerar a la sociedad sueca idiota, ¿no? Sí, es que estaba pensando también que si fuera una idiotez, como dicen los que impugnan o rechazan el lenguaje inclusivo, no se explicaría por qué a lo largo de la historia hubo tanta disputa por quién tiene la palabra, quién instaura una versión de los hechos. La historia en general la han escrito los vencedores y contra eso es contra lo que tenemos que ir, tratar de cambiar eso. Bueno, ustedes son personas especialistas en comunicación, entonces yo no les voy a dar nada nuevo a lo que ustedes ya efectivamente saben, pero por supuesto ustedes saben muy bien la herramienta de poder que implica el uso del lenguaje, y la herramienta de poder que implica la forma de comunicar las cosas. Porque de la manera en que las cosas se presentan, bueno, orienta, genera opinión, etcétera, etcétera, aquí y allá. Mis compañeras de facultad, cuando se recibieron, les dieron un título que dice abogado. Sí, claro. Digamos, y son abogadas. Ahora, dicen, no, lo que pasa es que abogado engloba abogado y abogada. No, tiene una explicación. Es que cuando se establecieron las bases de las universidades, las mujeres no podían estudiar, por eso el título es de abogado. Entonces alguien te dice, bueno, ¿y el dentista? No, dentista es una locución de uso corriente, el título es odontólogo. Digamos, ahora eso está efectivamente cambiando y parece importante. Y es importante porque no lo cuestionamos en relación a otras cosas. ¿Ustedes se acuerdan de Lita de Lázari? Sí. Lita de Lázari era la presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Y nadie cuestionaba de que fuera la presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Y así se la presentaba y demás. ¿Por qué? Porque la ama de casa es ama de casa. O sea, es el rol aceptado para la mujer. Claro, pero si se cuestiona... cuando hablas de presidenta de la República parece que estás disfrazando el idioma, ¿no? Bien, la verdad que es una forma de plantearnos esto y que todos los días podamos meter un poquito más, ¿no? Para ir entendiendo las cosas y para poder aceptar algo que se viene, algo me parece que ya es imparable, así que habrá que entenderlo de esta manera y bueno, aquel que no lo entienda que por lo menos se pueda empezar a meterse en tema, ¿no es cierto? Sí, y entre otras cosas porque abordar cuestiones inclusivas hay algo más de fondo, que ya no tiene que ver con la utilización de una palabra además. Y repito que yo no utilizo el todes, ¿eh? Sí. ¿Qué usas, el todos y todas? Yo utilizo el todos y todas, o utilizo, como he hablado en este momento, bueno, las personas, tal cosa, claro, quienes, tal cosa, en fin. Y es muy sencillo hacerlo y escribir así, digamos, sí. No hay ningún problema, es una cuestión de hábito, como cualquier otra cosa. Pero ¿sabes qué? Tener sensibilidad hacia las cuestiones de inclusión nos hace mejores personas. Y en el fondo de lo que se trata es eso. Claro. Tal cual. Yo lo que quiero es que mi hijo viva en una sociedad donde la gente se respete más, donde se incluya más, donde nadie se le considere tonto o estúpido o estúpida porque se expresa de una manera diferente. Y después cada quien elige, no pasa nada. El problema es que cuando hay una institución oficial que te dice lo que está bien y lo que está mal, estigmatiza, ¿no? Los debates en el Congreso de la Nación en relación al voto femenino son muy interesantes. cuando fue, ¿no? Digamos, toda esa discusión. Claro. Y por qué se planteaba de que la mujer no podía hablar. Y también se decía de que era una tontería, etcétera, etcétera, que no tenían, de que había cosas mucho más importantes. Bueno, cada espacio es un espacio de batalla. Y dedicarse a uno no quiere decir no dedicarse a los demás. Y más bien, quienes trabajan efectivamente en estas cosas nunca banalizan las luchas por más pequeñas que sean. Quienes las resisten son precisamente quienes no suelen hacer nada en relación a esto. No te olvides que el ni una menos generó el nadie menos. Y por supuesto, ninguna persona puede estar en contra del nadie menos. El problema es que eso fue una reacción al ni una menos. ¿Y el no fue algo que salió
previamente, digamos, no fue, porque por supuesto, entonces el nadie menos lo que quiere es invisibilizar el ni una menos. No es una preocupación legítima porque nadie efectivamente sufra violencia, con lo cual, por supuesto, todas las personas estamos de acuerdo. El problema es que el 95% de la gente que sufre violencia son mujeres. Sí, y pensaba en el pañuelo celeste que surgió como respuesta al pañuelo verde. Sí, esa es otra cosa, esa es una reacción antiderechos. Bien, Fabián, te agradecemos mucho este rato con nosotros, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y muchísimas gracias a ustedes también por habilitar el espacio para discutir estas cosas. Para nosotros es un placer, ¿eh? Hasta siempre. Que les vaya bien. Chau, chau. Hasta todos los momentos. Fabián Salvioli, abogado platense, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hablando sobre el lenguaje inclusivo, que en este caso la RAE desestimó directamente.